Con 53 ha llegado el momento de recibir en el estudio a Isel Guerra del área internacional. Tenemos mucho que comentar. Isel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y vamos a partir por una respuesta que entrega Jair Bolsonaro luego de una acusación en torno a su propia figura. Exacto. Tú nos cuentas, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Comenzamos esta revisión internacional en Brasil con este operativo que se lleva a cabo durante esta jornada en la residencia del expresidente Jair Bolsonaro, quien, recordemos, está enfrentando a la justicia por la acusación de su participación en un presunto intento de golpe de Estado, ¿no? Cuando precisamente fue el cambio de mando con el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Un juicio que, por lo demás, el mes de septiembre deberíamos conocer allí su veredicto, donde Bolsonaro por lo demás se enfrenta más de 40 años de cárcel con todos los cargos que pesan en su contra. Bueno, a raíz precisamente de ese proceso judicial y a eso sumado además con la cercanía notoria que tiene Bolsonaro con el presidente de Estados Unidos, es que hoy más temprano conocíamos la decisión de el magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, que ha anunciado por lo demás una serie de medidas en contra de Jair Bolsonaro, y la están viendo ustedes allí en pantalla. Son varias, por ejemplo, el uso de tobillera electrónica. Además, a eso se suma lo que podríamos calificar una especie de confinamiento. Va a tener que permanecer en su casa entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana, incluidos los fines de semana. No puede usar redes sociales, no va a poder publicar a través de su cuenta de X, así como también a través de otras. Va a tener prohibido hablar con embajadores y dirigirse hasta sedes diplomáticas, y no puede comunicarse tampoco con su hijo Eduardo Bolsonaro, que lleva varios meses por lo demás en Estados Unidos, y donde algunos medios plantean que él podría ser la conexión, el nexo precisamente entre el expresidente brasileño y el actual mandatario de Estados Unidos. Bueno, dentro de esas medidas yo creo que ustedes ya pueden entender a qué apuntan precisamente. Lo que ha planteado aquí el magistrado de la Corte Suprema es que Bolsonaro ha actuado contra la soberanía nacional, esto en alusión a los aranceles o la amenaza de aranceles que ha anunciado Donald Trump en contra de Brasil a contar del próximo 1 de agosto del 50%, pero también lo que plantea aquí este magistrado es que se sospecha que Bolsonaro pueda escapar precisamente desde Brasil. Por eso estas medidas que apuntaban a no dirigirse a sedes diplomáticas o sostener conversaciones con embajadores en este país, porque aseguraban existían sospechas fundadas de que efectivamente Bolsonaro pudiera buscar llegar hasta una embajada para escapar de este país en medio de este proceso, pese a que a Bolsonaro se le quitó el pasaporte a inicios del año pasado. ¿Qué dijo el expresidente brasileño durante esta jornada? Bueno, entregó declaraciones a la prensa, acusaba por lo demás que lo ocurrido durante esta jornada de una suprema humillación, que ese era el objetivo detrás de estas medidas, y él descartaba totalmente de plano que dentro de sus planes estuviera la posibilidad de salir precisamente de la nación sudamericana. Vamos a revisar parte de esas declaraciones que pronunciaba hoy más temprano el expresidente de Brasil, que está enfrentando a la justicia y cuyas penas se podrían enfrentar los más de 40 años de cárcel si es que es declarado culpable. Nada de concreto existe ahí. No hay nada concreto ahí, y la propia Policía Federal no me inculpó el 8 de enero. La Procuraduría General de la República fue más allá de lo que vio la investigación. No hay pruebas de nada. Un golpe de Estado un domingo, un golpe sin fuerzas armadas, sin armas. Además, nunca pensé en salir de Brasil, nunca pensé en ir a la embajada, pero las medidas de precaución se impusieron por eso. Tengo un tiempo específico permitido para estar en la calle. Bueno, pendientes, quedamos entonces de reacciones que puedan llegar desde el país sudamericano, pero vamos a avanzar en esta revisión internacional. Han sido días y semanas convulsas para la administración norteamericana, que ha tenido que enfrentar una serie de críticas, particularmente de los propios adherentes de Donald Trump, del movimiento MAGA. Esto en alusión al caso Epstein y lo que en su momento eran una especie de promesas que había mencionado el republicano y algunas de las
las figuras precisamente de la Casa Blanca, entre ellas la fiscal general Pam Bondi, ¿no? Donde deslizaba incluso la posibilidad de publicar este listado de clientes. Lo conocimos hace algunos días atrás, finalmente se desechaba y se desestimaba esa posibilidad e incluso se asumía que en su momento, en 2019, Jeffrey Epstein había muerto producto de un suicidio y no de las otras teorías que habían tomado bastante fuerza en los últimos años. Bueno, en medio de este revuelo que ha enfrentado, Donald Trump ha finalmente cedido a la presión y lo que ha señalado en estas últimas horas es que ha ordenado que se publiquen los testimonios, las transcripciones en rigor del gran jurado que están relacionados con el tráfico, con el caso más bien de tráfico sexual que enfrentó en su momento Jeffrey Epstein. Aquí la razón que menciona Trump para finalmente acceder a esta petición es, a su juicio, la ridícula cantidad de publicidad dada a Jeffrey Epstein. Pero ojo, este proceso podría ser largo. Ya se advierte aquí que los tribunales todavía tienen que sopesar los aspectos de privacidad, así como también otras preocupaciones que podrían estar relacionadas por lo demás con la divulgación de estos detalles y estos antecedentes. Pero también, ojo, también con la siguiente información, porque esta decisión que daba a conocer Trump coincidía con que momentos antes se había informado de parte del medio estadounidense Wall Street Journal respecto de una carta que aparentemente Trump le habría escrito a Epstein en el 2013, cuando el ex pedófilo convicto estaba de cumpleaños en los números 50. Y claro, a raíz de esa publicación que entregaba el día de ayer el medio estadounidense, es que Trump incluso advirtió y amenazó con presentar una denuncia contra este medio a raíz de esta información, de esta carta que habría escrito en su momento Donald Trump y que había sido calificada como obscena porque además incluía el dibujo de una mujer desnuda. Cambiamos de tema. El día de ayer conocimos lamentablemente esta información de este ataque de parte de Israel, ¿no?, contra la única iglesia católica que hay en el enclave palestino y que lamentablemente dejaba a 3 personas fallecidas. Hoy hemos conocido diversas reacciones de parte, por ejemplo, del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien ha señalado que su país lamenta profundamente que una munición perdida alcanzara la iglesia. De hecho, esa es precisamente la explicación que entregaban momentos después desde las fuerzas de defensa de Israel. Hablan de que fue un fragmento de un proyectil disparado durante una operación en la zona los que impactaron por error en esta iglesia y lamentablemente quitándole la vida a 3 personas y dejando otras varias también lesionadas, entre ellas por lo demás el párroco Gabriel Romanelli, este argentino que lleva 30 años por lo demás allí en el enclave palestino. Todo esto en medio de una crisis humanitaria que lamentablemente se mantiene en esta zona producto de los combates y de los ataques que ha lanzado Israel en estos ya más de 22 meses de conflicto. Avanzamos, vamos a continuar en España con estas imágenes de este gigantesco incendio que se reportaba en horas de la noche y de la madrugada, bastante cerca de Madrid, particularmente en Toledo. 3.100 hectáreas consumidas por las llamas en medio de lo que han sido también condiciones meteorológicas bastante complejas para enfrentar en medio de estos combates. Altas temperaturas, hoy los termómetros superaban por lo demás los 34 grados en esta zona de España, los fuertes vientos, así como también la bajísima humedad. Afortunadamente, más temprano informaban aquí las autoridades que ya se estaba avanzando en su estabilización, que de todas formas quedaban algunos puntos calientes, pero que la evaluación era favorable y que incluso, señalaban aquí las autoridades, esperaban que hoy este incendio quedara más bien completamente extinguido pese a las preocupaciones que existían respecto a este fuerte viento que se dejó sentir el día de ayer y que por momentos hacía bastante difícil y compleja la situación para los bomberos. Unos 30 inmuebles con algún tipo de daño, particularmente en las fachadas y los jardines, es lo que reportaban también más temprano los medios españoles en medio de este incendio que ya pareciera estar más controlado respecto a lo que ocurría durante esta noche recién pasada. Nos quedamos por esa zona, pero en particular en Rusia, con estas inundaciones bastante graves en diversas aldeas en Siberia, en esta zona escasamente poblada, pero particularmente en Yakutia, que ha enfrentado la mayor afectación debido a las fuertes precipitaciones y desbordes de ríos en estas últimas jornadas. Varias evacuaciones que han tenido que realizar, por lo demás aquí los servicios de emergencia, al menos unas 100 personas debieron ser
ser trasladadas hasta un lugar seguro, con ello también acompañados de animales de granjas y también mascotas. Con botes se tuvieron entonces que evacuar por lo demás a la población de esta zona del oriente de Rusia, que se ve afectada por estas inundaciones en medio del verano que están enfrentando por lo demás el hemisferio norte, con altas temperaturas, pero también con estos episodios de inundaciones que también vimos más recientemente en Estados Unidos. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer con esta historia, José, sorprendente y que afortunadamente tuvo un final feliz. Una madre y su hijo se perdieron en un bosque en California. Allí tuvieron problemas con el GPS para poder trasladarse. Se perdieron, no tenían señal para avisar respecto de su paradero o incluso para poder saber dónde estaban exactamente ellos y volver a la ruta. Y ante esas situaciones que esta madre de 49 años y su hijo de 9 años se les ocurrió la idea de escribir estas cartas pidiendo ayuda y dejarlas en los puntos donde ellos pasaban por el bosque, pidiéndole a alguien que llamara al 911 y que los pudieran rescatar. Afortunadamente esa estrategia funcionó, estuvieron aproximadamente 24 horas en esta situación hasta que finalmente fueron encontrados. Aquí esta madre, por lo demás, se calificaba esta experiencia como muy aterradora, pero afortunadamente esta estrategia les funcionó. Ahí hay una idea, de todas formas también los llamados que hacían las autoridades a avisar precisamente al momento de realizar este tipo de viajes, por lo demás en bosques, avisar por lo demás a cercanos respecto de los eventuales paraderos donde se quisiera estar, pero afortunadamente terminó bien. Claro, afortunadamente un final feliz para esta historia y afortunadamente no pasó tanto tiempo antes de que fueran encontrados. 24 horas no deja de ser, pero el resultado tal vez hubiese sido diferente si hubiese pasado una mayor cantidad de días, por ejemplo. Afortunadamente, de nuevo tenían comida, ¿no? Y eso sin duda lo destacan como parte de esta historia. Bien, pero igual una buena idea. Fueron creativos dentro de lo trágico de la situación. Exactamente. Gracias, Isel Guerra. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Nos vemos. Muchas gracias. 14:04. Vamos a la pausa. Al regreso hablamos de deporte.